Yo creo, mis hermanos, que ha sido una noche de bendición. Amén. Vamos a terminar con este tema, ¿está bien? La idea era tener el tercero, pero ya pues también es poder terminar en la hora que habíamos planeado, que son las 10 de la noche. Pero se los quede bien, hermanos. Hay 4 años, como 10 años que voy a estar aquí para estar predicando, ya van a estar aburridos de mí. Ok, les invito para que busquemos el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 2, en el versículo 21. Segunda de Reyes 2:21. ¿Lo tenemos? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 21. Amén. Dice el versículo 20 y el versículo, desde el versículo 19 vamos a leer, ¿está bien? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: aquí el lugar en donde está colocado esta ciudad es bueno, y como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo los madianitas, saliendo a él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sano estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Yo quisiera, tenemos en mente la lección de esta semana, ¿no? La lección de esta semana, yo considero que la lección de este trimestre ha sido de esas lecciones que uno tiene que guárdela en la biblioteca. Si usted tiene aparte de eso el 3 en 1, el que es completo, no vaya a anotar esa lección. Esa es de estas lecciones que uno tiene que guardar para toda la vida. De la lección de la semana pasada, cuando habla de los 2 testigos, de ahí se puede sacar de esa lección al menos como 5 o 4 sermones. Yo la hice, ayer en la mañana me senté, hice la lección del día viernes y leí todo el comentario de los maestros, y aparte de eso leí el otro comentario que tiene, y yo dije: qué linda está esta lección, muy linda. Cuando nosotros vimos durante esta semana, si no estoy mal, el día martes muestra cómo Guillermo Miller empezó a hacer una hermenéutica que es una base de nuestra doctrina bíblica. Y entonces él investigó la interpretación del simbolismo de algunas cosas. Y ustedes ven que al final del día martes, sí, es el martes, estoy casi seguro, el día martes entonces nos dice qué es lo que simboliza el agua, qué es lo que simboliza el viento, qué es lo que simboliza a las bestias. ¿Lo recuerdan? La iglesia. Pues vamos a darle interpretación, y más que una interpretación vamos a darle una aplicación a estos versículos que están en el versículo 18 y en el versículo 19. Y dice: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: de aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son, ¿qué, mis hermanos? Ahora, cuando nosotros hablamos de aguas en la Biblia, ¿recuerdan cuál es el simbolismo de las aguas? Muy bien, mi hermano, muy bien, mi hermano. El símbolo de las aguas en la Biblia significa muchedumbres. Ahora, al parecer, estas aguas están enfermas. Y ustedes saben que el único medio por el cual las personas se abastecen, o en ese momento abastecían las ciudades, era por medio del agua. Era por medio del agua. Pues el agua que estaba alimentando esta ciudad dice que era mala, y aparte de eso era tan venenosa
que se había convertido en un agua estéril. Ahora, yo quisiera contarles una historia. Hace exactamente, no, pongámoslo unos 13, 14 años. Había un lugar en mi campo que casi los pastores no visitan, ahí en Colombia, y ese es un campo que le llaman el Bajo Calima. Es una pequeña población de muy pocos habitantes, y los pocos habitantes que se encuentran allí, mis hermanos, si acaso son unos 2000 habitantes, son personas que viven dentro de la selva. En ese lugar no hay corriente eléctrica, discúlpenme, sí hay corriente eléctrica, pero no hay alcantarillado y tampoco hay agua potable. No hay agua potable, no hay acueducto que llegue allí. Entonces, mis hermanos, yo les dije, a mí me gusta mucho ir a predicar, y yo les dije a la asociación, yo me ofrezco voluntariamente para ir allá. Llegar allá es difícil. Primero, uno sabe que no hay agua. Segundo, sabe que es un lugar muy húmedo. Es tan húmedo y llueve tanto. Son los lugares, es el espacio que más llueve en todo el mundo. No hay un lugar donde más llueva en todo el mundo, es allí. Y llueve todos los días a toda hora. Todos los días a toda hora. De pronto está el sol, y a los 20 minutos está la tormenta, y se va el sol y otra vez llega la tormenta. Y la única fuente de abastecimiento de ellos es el río. Pues les voy a mostrar cuál es el río. Este es el río que ellos tienen donde se abastecían, ¿ya? Y es el único lugar donde yo me bañaba. Ahí donde ustedes ven, entre semana, todos los días, como no hay agua en las casas, pues yo me iba con mi jabón y mi champú y una toalla, y entonces entraba a ese río. Ahí es donde me bañé. Estuve allí por 9 días. En las noches, mis hermanos, como es tanta selva la que hay, es pura selva, en las madrugadas uno siente como las ratas de monte se suben a los tejados. Y de pronto yo los escuchaba tanto que yo prendía la luz y yo veía cómo me miraban. Estaban allí. Y me decía que era que tiene un animal de esos, parece que me quieren comer. Y son unas ratas muy grandes. Los adoquines de la casa donde yo estaba tienen unos huequitos. Y de ahí se escondían los murciélagos pequeñitos. Entonces en la noche era muy normal que entraran, como es tan húmedo, es tan exageradamente húmedo. Esa casa normalmente no tiene, las casas en los segundos pisos no tienen ventanas, tienen solamente el hueco. Entonces uno está allí y se entran los murciélagos y se salen los murciélagos toda la noche. Y se esconden en esos huequitos. Los faroles, ¿sí entienden? Ladrillos, adoquines, no sé cómo le dicen, hermanos. Ladrillos, bueno, son unos ladrillos así de grandes con huequitos. Pero resulta que yo me iba allí a bañar todos los días a ese río, y entonces la manera más fácil de bañarme, mis hermanos, era yo me metía, me salía. Es una población donde el 95% son afrocolombianos. Algunos de los niños a mí me decían carepapel, porque como son tan negritos, pues yo soy blanco para ellos, y porque tengo el pelo suelto, ¿sí? Entonces me decían a mí carepapel, ¿ya? Para ellos yo era blanco. Pues yo llegaba allí, y es la manera más fácil de bañarme en ese río. Usted llega, se sumerge, se zambuche y se levanta. Y cuando se levanta, se echa champú, se echa jabón, se vuelve a meter y ya queda bañado.
Eso es todo, mis hermanos. Yo todos los días llegaba y los niños, como es la única fuente de alimento, es la única fuente de todo, entonces todos los días yo me bañaba aquí y es muy normal que allí cuando usted se bañe lo están viendo 80, 50 niños que quedan mirándolo hacia uno. ¿Sí? Y yo veía como ellos pasaban todo este río nadando, niños más pequeños que mi hija. Pero ellos se pasaban ese río ida y vuelta, ida y vuelta. Yo nunca le he tenido miedo al agua, yo muchas veces era tan húmedo y con tanto calor que yo tenía que ir, esto aquí no hay nada de luz, pero igual es tan húmedo que uno normalmente uno caminaba 3 minutos, 4 minutos al río y se metía allí, aunque usted no vea nada, usted no ve hasta aquí, pero usted sabe que ahí está el río por una linterna que lleva y porque suena. Entonces usted mete, se zambulle y se vuelve a dormir porque es que la humedad es demasiada. A las 8, 9, 10 de la noche yo me metí al río, del calor tan tremendo que hace. Pero resulta que ese día, mis hermanos, un día yo vi cuando los niños pasaron y yo dije, si los niños se pasan nadando, me voy detrás de ellos, porque yo siempre me he considerado un buen nadador. Y entonces yo me fui. Y aunque ustedes lo ven aquí, cuando uno se para acá, la foto no lo toma bien, pero eso es un río grande y caudaloso. Entonces normalmente si uno se tira aquí, va a salir por aquí. ¿Sí? Entonces los niños salen aquí, se vienen caminando hasta allá y otra vez los trae la corriente. ¿Lo entienden? Entonces yo me pasé nadando detrás de ellos. Y cuando me pasé nadando detrás de los niños, mis hermanos, pues yo llegué, pero yo no llegué tan bien como ellos. Yo no llegué para nada bien como ellos. Lo único que sé fue que me pasé. Y cuando me pasé, mis hermanos, yo llegué aquí y estaba muy cansado. Y cuando me fui a devolver, pues yo me subí un poquito, pero estaba tan cansado, a mí no me dio ni los brazos ni los pulmones como ellos. Y cuando estaba para acá, yo sentía que me hundía y me salía, me hundía y me salía. Y entonces yo dije, no, me ahogué. Y yo no sé cómo el Señor me dio fuerza, yo paré como 50 metros por allá abajo, pero por allá salí una orilla, con ganas de vomitar, con dolor en el estómago, con de todo. Allí estuve 10 días. Pues resulta que de aquí yo me fui a otro lado, porque uno coge una embarcación de aquí hacia abajo durante 3 horas por ese río. Entonces uno llega a un lugar donde al lado derecho la única fuente de ingreso de ahí para abajo, hasta ahí llega carretera, allá para allá no hay carretera, no hay alcantarillado, no hay energía, no hay acueducto, hay pura selva. Entonces nos bajamos en la canoita. Y es muy curioso porque los indígenas, allá hay personas afrodescendientes negras que viven enfrente de los indígenas, pero ellos no se hablan ni se mezclan. Los indígenas no dejan que sus mujeres hablen con los negros porque le quitan a las mujeres, dicen que son muy... Sí, y hay muchas de esas personas que en su vida han visto un carro, no han salido de ese lugar. Nunca han visto un carro. Y es muy normal que uno vaya, y estas embarcaciones son grandes, pero las que tienen los niños más pequeños que mi hija son menos de la mitad de esta embarcación. Menos de la mitad de esta embarcación. Solamente caben sentaditos. Y cuando pasan las lanchas rápidas, todos nosotros nos tenemos que agachar porque se mueve tanto que puede echar las chalupas para el agua, y uno va para el agua. Sí. Y uno era muy normal, mis hermanos, uno ve los niños, 3, 4 niños remando con la mano río abajo. Era muy normal, y como la chalupa era tan pequeña, se metían en medio del monte cargándola en el hombro hasta la casa. Y ellos iban allí. Pero resulta, mis hermanos, que bajamos 3 horas por este río, hasta que en algún momento después tomamos otro río, el doble de grande que ese, el doble de grande, y allí encontré una edificación azul,
Esa edificación azul, hermanos, dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está a 4 horas y media de la población más pequeña que hay. Allí, mis hermanos, no hay nada. Ahí usted no puede llamarle un helicóptero para que lo recoja. Y ahí me dejaron. Hermanos, cuando uno lo dejan allí es como si lo hubieran dejado tirado en cualquier lado. Uno no sabe, uno se siente... Uno mira para allá, solamente habían 6 familias. 6 familias. Y esas familias viven en estas casitas. ¿Ya? Entonces, la única manera en que, hermanos, hacer esto... Yo tengo tantas historias por regalarme a estas cosas. Tantas historias el Señor me ha regalado, pero no se las cuento para que después digan dentro de 3 años, ¡oh! Ya, algún día se las acabo de contar. Ellos vivían, eran 6 casitas así. Todos ellos viven de la madera. Y lo interesante es, mis hermanos, lo interesante es que yo cuando llegué allí me dejaron allá tirado, yo dije, bueno, ¿y aquí a quién le voy a predicar si hay 5 familias? Todos los días la gente venía en este río. Este río es el doble de grande que el otro y no es que la cámara no lo toma bien. Y las personas pasan a las 6 de la tarde en sus lanchitas, en vacaciones pequeñas. Y en vez de haber un parqueadero, mis hermanos, lo que había era un muelle chiquitico que se habían inventado improvisado y se colocaban más de 20, 30 chalupitas. Y un momento, cuando habían 6 familias, de pronto usted tenía 70 y 80 hermanos escuchando la palabra de Dios. Amén. Cuando salían de la predicación, mis hermanos, de esta iglesia, yo no terminaba a las 7:30. Yo terminaba a las 8:30, a las 8:45 de predicar, y esa gente, como casi nadie los visita por allá, obviamente, era un pastor cada 2 años, o quién sabe cada cuánto, pues entonces se ponen muy felices. Yo recuerdo que el día que llegué estaban tan felices de estar allá con un pastor, que lo primero que hicieron los niños fue, yo estaba sentado hablando con unas personas, con unos hermanos, y lo primero que hicieron fue sacar un machete. Yo veía a 2 niños cada uno con sabemos que son machetes, ¿no? Con machetes detrás de un pollo inmenso. De un pollo, estaban detrás de tremendo pollo. Y a la 1:30 me estaban sirviendo tremenda sopa de pollo. Y yo decía, ahí está el animal. A ese yo lo mandé a matar. Y ellos me decían, pastor, ¿usted come pollo, cierto? Sí, hermana, tráigame el pollito para acá, pobrecito. Es que yo le doy el servicio fúnebre al animalito. Y allí, mis hermanos, es interesante mirar cómo se ejecutó. Ahí estaba haciendo bautismos. Es tan interesante ver cómo hay personas que están en cualquier lado del mundo y ustedes no saben y están predicando la palabra de Dios. ¿Saben? En medio de eso, de ahí para allá, todavía habían 3 iglesias más. 3 iglesias más que dicen Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, cuando yo veía eso, mis hermanos, yo decía, lo que nosotros tenemos que hacer aquí aún es poco. Esta gente arriesga su vida todos los días, porque cuando salen en las embarcaciones a las 7:30 de la noche, a las 7:30 de la noche, a las 8 de la noche, a las 8:10 de la noche, esas personas se van sin lámparas. Hermanos, estamos hablando del medio de la selva, donde hay jaguares, donde hay de todo, y esa gente se va de ahí para allá. No hay carretera, no hay energía, no hay nada. ¿Qué los llena de amor? La esperanza y la alegría de ver una persona predicando. En algún momento, mis hermanos, nosotros nos tenemos que convertir en personas que vivamos el Evangelio a tal plenitud como si no tuviéramos nada.
¿Saben por qué esas personas viven a tal plenitud del Evangelio? Porque mientras que nosotros aquí tenemos el aire, para que no tengamos calor, porque si no hay aire hasta de pronto muchos no vendrían. Estas personas que están aquí, solamente tienen una planta eléctrica para las noches y un par de bombillos. No tienen nada más. Y ahí viven. Toda su vida vivirán allí. Aprendieron a vivir allí. Y no significa que está mal. Significa, mis hermanos, que todo el mundo vive donde quiere vivir y esas personas allí son felices. Son muy felices, son muy tranquilos. Pregúntale si tienen depresiones. Para ellos no existe la palabra depresión. Pregúntale si son infelices. Para ellos no existe la palabra infelicidad, no existe. ¿Saben por qué? Porque aprendieron a vivir vidas sencillas, donde lo único que hacían era predicarle el Evangelio, trabajar en la selva, amar. No tienen carros, no tienen deudas, tienen una casita y son felices. Ahí es donde uno muchas veces dice realmente qué es vivir, ¿no? Y aunque nosotros no estamos acostumbrados, yo no puedo decir, no, pues qué bonito, ya cuando uno lleva algunos días allá, pues uno ya no se le hace tan bonito. Sí, claro, le empieza a picar la piel, la humedad es mucha, le empieza a salir caspita en la piel, uno no está acostumbrado, es difícil vivir allá toda la vida. Pero yo les diría, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros estar en esta iglesia? Realmente es tan difícil. Y ser cristiano no es fácil, pero hay personas que lo están pasando más difícil y son felices. Después de que hice y tuvimos los bautismos y todo eso, este río no se puede meter mucho porque hay pez globo. El pez globo usted no lo puede pisar, ¿no? Se enferma con fiebre 5 días. ¿Ya? Entonces ahí usted puede encontrar todas las culebras que quiera que existan. Y lo interesante es que los niños cuando están en pleno verano se pasan todo ese río ida y vuelta. Yo ahí ya dije, yo no me voy a atravesar una cosa de esas. Este río desembocando, faltaban como unas 3 horas y desemboca en el mar. Es tan grande que hay buques de tamaño pequeño que lo navegan. Tiene mucho caudal y esos niños a los 6 años se lo pasan ida y vuelta. Y los mamás están ahí lavando su ropa viendo. Qué interesante es esto. Saben, mis hermanos, pues Dios nos hizo un llamado y es hacer la sal de esta tierra para que podamos sanar la enfermedad de las muchedumbres. ¿Qué significa la sal, mis hermanos? ¿Qué significa la sal? Primero, yo quisiera leerles esto. Ser la sal de la tierra. En el Sermón del Monte, Jesús llama a sus seguidores la sal de la tierra, indicando que deben influir positivamente en el mundo. La sal en este caso representa el testimonio y la conducta ejemplar de los cristianos que deben preservar la bondad, la verdad en la sociedad y dar sabor a la vida con sus acciones y palabra justa. ¿Lo entendemos? Vamos a sanar la sal de la tierra con nuestras acciones. ¿Por qué somos llamados la sal de la tierra? Por la pureza y sinceridad. La sal también simboliza pureza y sinceridad en el Evangelio. Es crucial que el mensaje del Evangelio se presente sin corrupción ni dilución. La pureza del mensaje de Cristo debe ser mantenida. Dice Marcos 9:50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la volveréis a hacer salada? Tened sal en vosotros mismos y vivid paz unos con otros. La sal significa que nosotros tenemos que ser sinceros, ¿no? Pero la sinceridad significa amabilidad, porque hay personas que han malinterpretado esto. Como yo soy sincero, digo lo que tengo en la mente porque no me da miedo.
Pues yo le diría, no se sienta orgulloso de decir eso. Y se lo voy a decir por qué. Conversaciones sazonadas con sal, con gracia. El apóstol Pablo insta a los cristianos a que sus conversaciones estén sazonadas con sal, es decir, llenas de gracia, sabiduría y amabilidad. Miren esto. No significa que usted diga las cosas como le salgan. Eso va en contra de los principios bíblicos. En el contexto del Evangelio, esto significa que los creyentes deben comunicarse de manera atractiva y sabia, haciendo el mensaje del Evangelio sea accesible y atractivo a los oyentes. Sean vuestras conversaciones siempre amenas, sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Y saben qué es lo que significa eso? Diga las cosas de tal manera que le sepa bonito al otro. Porque nosotros hemos malinterpretado que si no le tenemos que decir duro y hasta que, mejor dicho, lo humillemos, no va a entender. Es un pensamiento incorrecto. La Biblia no nos manda eso. Por favor, comuníquense como si estuviera sazonado con sal. La sal es el mejor condimento que nosotros tenemos en las sopas. Usted puede echarle de todo, pero si no le echa sal, usted no se come eso. ¿Saben? La sal lo que hace es que a usted le sepa bueno. Pues por favor, cuando usted habla con una persona, dígale las cosas abiertamente, pero sépalo hacer con amabilidad. Eso cambia todo. ¿Lo entendemos? Preservar la verdad y la justicia. Así como la sal preserva los alimentos, los creyentes están llamados a preservar la verdad y la justicia en el mundo. En el Evangelio esto implica defender los principios del Evangelio y vivir de acuerdo con los valores del reino. Incluso en una cultura puede estar en cadencia moral. Por lo tanto, dejando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia, mis hermanos? Glorifiquen a Dios. Vamos a la visión. Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado ¿para qué? Esa es la misión de la iglesia adventista. Cuando le digan cuál es la misión de la iglesia adventista a nivel mundial, ahí la encuentran. Esa es la visión. Teniendo esto en cuenta, quisiera terminar de esta manera. A Lidioseo le dicen: he aquí el lugar donde está colocado esta ciudad es bueno. El lugar es bueno, estamos en un lugar bueno. Pero como mi Señor ve más las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, porque las aguas estaban envenenadas. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. ¿Quién es símbolo de la sal? El pueblo de Dios. ¿Y quién es símbolo de las aguas? Las muchedumbres que están enfermas. ¿Y quién tiene la solución para que estas aguas sean sanas? El Señor nos ha mandado a nosotros a que sanemos las aguas, porque nosotros somos las personas indicadas para hacerlo. Pero ¿cómo se tiene que hacer? Con amabilidad, con amor, mostrando un testimonio bueno, diciéndoles que nosotros realmente podemos hacer una labor y que les podemos presentar una vida diferente. Y cuando el pueblo de Dios llegue a hacer eso, mis hermanos, y cuando mostremos el carácter y la bondad de Dios, las aguas que son amargas y están llenas de muerte se convertirán en aguas llenas de vida. Ustedes hoy son llamados a ser la sal. ¿Tenemos todo para ser felices? Amén. ¿Tenemos comodidades? Entonces hoy yo les digo, conviertan eso en su bendición para que muchas personas conozcan de Jesús. Y no hagan de todo eso su maldición para que se esclavicen en cosas que le hagan borrar su tarea dentro de su misión con Dios. ¿Lo entendemos? O sea que las cosas buenas nos deberían facilitar nuestra vida para llevar la misión al Señor. Estas personas
Lo hacen en medio de la selva, no tienen carreteras, no tienen agua, no tienen nada, no se puede comunicar ni siquiera con la población más cercana, no se puede. Ahí está la Iglesia Adventista del Séptimo Día reuniéndose hoy. Hoy se reunieron ellos allá. Hoy llegaron con sus tenis rotos, con sus ropas curtidas por el río curtido que hay de tanta agua que arrastra. Sus camisas son beige, no son blancas. No huelen a jabón ni a perfume, pero hoy están allí reunidos. Eso significa que nosotros también tenemos una misión donde nos colocó. No tenemos necesidad de ir al río para vivir una misión. ¿Sabe dónde es nuestra misión? Aquí. Viene una semana de evangelismo. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? ¿Cuál es la misión que tú tienes? ¿Lo comprendemos? Mis hermanos, aún así hay personas en el Amazonas, en el continente africano, en el continente asiático, donde pasan muchas dificultades en su comodidad, pero creen en Dios. Nosotros también deberíamos hacerlo de la misma manera. Y quisiera terminar con este último texto. Dice: los ministros pueden predicar discursos agradables y convincentes y dedicar mucho trabajo a edificar y hacer prosperar las iglesias, pero a menos que sus miembros individuales desempeñen una parte como siervos de Jesucristo, la iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. Ivancito, ¿podríamos bajarle un poquito? Gracias. Yo hoy quisiera decirles, para terminar, el problema del crecimiento y de la prosperidad de nuestra iglesia no son los planes. Es que por favor comprendan que mañana cuando ustedes se levanten deben tener la misión, y la primera misión suya es encontrarse con el Señor. Porque hasta que eso no suceda no va a pasar nada. Hasta que la iglesia desempeñe, hasta que los miembros hagan una tarea individual y desempeñe su parte como siervos de Cristo, la iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. O sea que no son muchos los programas que tenemos que hacer. Es que nosotros nos convenzamos de que cada uno de nosotros tenemos una tarea individual en la casa, de oración, de búsqueda de la palabra de Dios, de perseverar en las convicciones que tenemos en algo que deberíamos tener en nuestra mente. Porque si no, las predicaciones se convierten en un parloteo vacío, porque nos subimos al carro y mañana seguimos viviendo las vidas comunes y corrientes. Y yo digo, ¿para qué sirve predicar tanto si mañana las personas no se van a levantar con la convicción de estar con el Señor a solas, solos, de perseverar en la oración, de perseverar en las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer? ¿Para qué la predicación? El problema no es falta de programas. El problema es que usted se convence de que tiene una parte individual con el Señor. Ese es el problema. Y hasta que nosotros no nos convenzamos de que nuestra vida espiritual y devocional y misionera personal llega a ser lo más importante, la iglesia va a estar haciendo programas bonitos, pero va a estar en tinieblas, fría, vacía. Y ni siquiera vacía, sin miembros, con una religión pobre, con vidas espirituales pobres, con pensamientos materialistas, mientras que el mundo está enfermo
esperando que la sal de la tierra sea echada al agua. ¿Cuál es tu parte en esta iglesia? ¿Cuál es tu parte con la vida? ¿Cuál es tu parte con el Señor? Mis hermanos, lo único que quiero decirles es: hagamos nuestra tarea y seamos la sal de la tierra. Y sanemos las aguas y quitemos la muerte, porque cuando Jesús venga, la sal transformará la vida de las personas. Por favor, convenzámonos de que mañana usted ya tiene una parte con el Señor. Convénzase de que es que usted tiene una misión con el Señor. Usted es un misionero para Dios. Usted no es un miembro, usted es un discípulo y un misionero. Y por favor no me digan que es que no hay tiempo para su vida espiritual, porque eso sería lo más ilógico. O sea, usted le está diciendo al Dios que le da su trabajo, le da su vida, su salud: no tengo tiempo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Usted no le diga a Dios que no tiene tiempo y por eso no le puede hablar a alguien del Señor. Usted es un misionero para Jesús. Y el Señor necesita que usted se convenza de esta tarea. Hoy quisiera decirles y terminar esta noche orando. Y vamos a orar por las peticiones que están allí. Vamos a orar por nuestra iglesia y vamos a orar por una entrega de sacrificio que necesitamos hacer, porque vienen cosas lindas para esta iglesia, pero necesitamos un poquito de sacrificio de nuestra vida. ¿Lo comprendemos? Un poquito de sacrificio. Por eso, mis hermanos, les invito para que nos coloquemos de rodillas y vamos a decirle al Señor, cada uno dígale solo: y voy a dirigir la oración, pero usted hable con Dios. Ya se van a dar cuenta. Coloquémonos de rodillas. Señor y Dios, hoy te pedimos perdón si en medio de la comodidad se nos ha olvidado qué es el sacrificio. Nos sacrificamos por nuestros trabajos. Llega el verano, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de hacer un poco más de horas, de hacer un poco más de labor. Gracias, Señor, por eso. Pero también yo te ruego que de la misma manera podamos hacer un poco más de sacrificio por nuestra iglesia. Y por eso, Señor, hoy la iglesia va a orar. Y te va a decir: Señor, enséñame a hacer un poco más por ti. Escucha sus oraciones. Señor y Dios, yo te ruego que bendigas esta iglesia. Hoy queremos hacer algo más por ti. Pero como dice el texto que en este momento está en pantalla, hasta que tu iglesia no se coloque de rodillas a solas, la iglesia siempre va a estar en tinieblas. Lo que estamos haciendo hoy es promover y sensibilizar a la iglesia. Pero si la iglesia, Señor, no se convence de su obra personal, espiritual y misionera, estaremos con lindos programas. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia y ayúdanos a hacer un poco más. Bendice a esta linda iglesia, Señor, a su directiva. En tus manos la coloco. Gracias porque escuchan nuestras oraciones hoy.
Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de terminar, yo quisiera que no cerremos porque hemos venido a orar, ¿no? Venimos